asumíamos hoy que la formalización de las dos personas que fueron detenidas por Carabineros, entregadas a la Policía de Investigaciones por orden del Ministerio Público, iban a quedar en la cárcel, o se asumía luego de los disparos y las personas que terminaron, una de ellas una periodista de La Victoria, que sigue en condición muy grave, su familia obviamente muy preocupada, sus compañeros de trabajo, producto de lo que ocurrió el día de ayer en el contexto, porque no es precisamente la marcha del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Además es la marcha paralela, ¿no? Sino que era esta marcha paralela. Pero una marcha paralela donde, a ver, que tampoco tiene que ver, porque es en el entorno de esa marcha, digamos, en que se producen estos incidentes. Con enfrentamientos, bueno, como se ve, a balazos, efectivamente. Ya, ¿qué pasó en todo esto? Lo hemos estado informando, que sorpresa causó a muchos, incluso los que estaban siguiendo telemáticamente la audiencia de formalización de estas dos personas, un venezolano y un colombiano. Esas son las nacionalidades de los detenidos y formalizados justamente por disparo y porte ilegal de armas, porque quedaron, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, que es la que pide, no pidió la prisión preventiva, sino que con la medida cautelar de que se queden en la casa. ¿Por qué digo sorpresa? Porque incluso la propia jueza, Paulina Moya, deja claro de que ella, que tiene que dictaminar, lo hizo en torno a la medida más gravosa que pidió en este caso el Ministerio Público, que no era la prisión preventiva, y lo deja absolutamente claro en la misma audiencia. Y un poco incomprensible, ¿no? Porque, a ver, son personas que fueron identificadas porque hay fotografías de ellos con arma en mano. O sea, por lo tanto, a lo menos armas tenían. Si son ellos los causantes de los disparos que tienen al borde de la muerte a esta periodista, habrá que probarlo en tribunales, pero que no se les deje en prisión preventiva es sorprendente. Y hay una explicación que da, o que se busca dar desde el punto de vista del área del persecutor. Bueno, que faltan los informes periciales. Primero, hay una de las armas, supuesta arma, que no aparece, no está. Segundo, tienen que esperar los informes periciales también si hay pólvora en las manos de ambos detenidos. Siempre queda una traza ahí que se puede, para poder situarlo efectivamente con el arma. O sea, en definitiva, faltan todavía el levantamiento de información para poder exponerlo ante la misma formalización. Entonces la pregunta que uno se vuelve atrás y dice... ¿Hay riesgo de fuga, no? No, pero es que hubo un tema, Aníbaldo, que ha pasado con el caso de Tomás Bravo, que se hizo todo mal, y así el tiempo lo ha ido dando la razón. Se optó por ampliar la formalización. Se puede controlar la detención, pero hay una facultad que tiene el Ministerio Público, que es si la historia por la cual van a acusar a una persona, porque el Ministerio Público cree que esto es lo que sucedió, le faltan todavía piezas para armar el puzzle completo, para situarlo en el lugar, al momento del disparo, quién disparó, cómo estaban, dónde estaba el orden, mirando las cámaras. Apareció ahora un video que es terrible. Yo me imagino para la familia de esa periodista debe ser brutal, porque daba vuelta por redes sociales el momento en que recibe el impacto en el rostro. El asunto es que el Ministerio Público tiene esa opción. No somos abogados, pero esto ha pasado muchas veces en audiencia, que se pide controlar la detención, que fue el día de ayer, se controla la detención y se le pide al tribunal, aduciendo que faltan peritajes, que falta información, y todo ello para cerrar esta historia desde el punto de vista de la acusación punible. Se podría haber pedido que que la formalización de cargo se dé en 2 días más. Mira, a ver, ¿Por qué no esa opción? Claro, sobre todo además cuando por otro lado hay un clamor para que haya... máximo 3 días, me dice de hecho un abogado. Cuando hay un clamor, digamos, de la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía, pidiendo, digamos, que se aborde desde ya la violencia. Fíjate que el presidente de la República, Gabriel Boric, lo dijo en la entrevista a Televisión Nacional de Chile anoche, ¿no es cierto? Que esto parte así, que esto puede terminar en una de las grandes tragedias de los países latinoamericanos. Ahora, probablemente el fenómeno de la violencia en nuestro país debería tener un análisis más profundo, porque es de larga data, porque esto se ha ido incubando y ha ido creciendo, y claro, inmediatamente aparecen las voces que dicen, mira, la actual autoridad de gobierno, o buena parte de la autoridad de gobierno, en su momento no condenaron la violencia política, sino que incluso la alentaron. Bueno, es parte del debate. Uno podría decir también que el actual presidente de la República en algún momento hizo una suerte de mea culpa, se arrepintió de algunas cosas, pero el tema está ahí. Pero fíjate que más allá de eso, uno tiene la sensación, a ver,
Mira, esto es un paréntesis, pero yo creo que está relacionado. A ver. Chile ha sido sancionado por la FIFA por el comportamiento de sus hinchas, ¿no es cierto? Por los últimos 2 partidos por la eliminatoria. Las barras de fútbol chilenas son las que han tenido peor comportamiento en los torneos internacionales de la zona en la última fecha. Y uno dice, bueno, alguna relación habrá, ¿no? Una especie de validación de la violencia a través de la sociedad, o mejor dicho, el uso de la violencia por algunos sectores ante el espanto del resto, porque no creo que todos estén en esta validación, pero que hay sectores que han usado la violencia en el ámbito político, en el ámbito delictual, en muchos ámbitos, y han ido ganando espacio. Y esto es a costa del resto de los ciudadanos que se sienten o rehenes en sus poblaciones, ya lo hemos hablado muchas veces, o atemorizados. Y yo me pregunto si el temor no llega también a ciertas autoridades, seguramente locales, porque conviven directamente, digamos, con el fenómeno. No estoy hablando del Palacio de la Moneda. Y eso, si eso empieza a ser así, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después, en casos como estos, no va a tener testigos. A ver si los testigos no se van a atrever a ir a testificar. ¿Por qué? Porque pueden ser víctimas de represalias. No ocurrirá lo mismo con los policías, ¿qué va a pasar después con los fiscales, con los jueces? No estoy diciendo que esto ocurra ahora, pero la progresión puede ser rápida, como ha sido rápida, por ejemplo, la progresión de la violencia en la macrozona sur. Pero si tú lo cuentas, porque tú tienes la fecha en la cabeza, ¿no es cierto? El primer atentado, el segundo. ¿Cuándo fue la primera vez que se usaron armas de fuego? Era siempre contra las carrocerías de los vehículos. Bueno, ahora se está disparando a matar a los conductores. Y esto... No habían trabajadores heridos, de hecho, en los años 2000, por ejemplo. No, pero, y si eran muy puntuales, no estoy justificando para nada. La ruta 160 en la provincia de Arauco, ¿desde cuándo es peligroso transitar? Desde hace 2 años. Hace 2 años se podía transitar. 2019 hay un aumento. Desde el 2019 para acá. Sí. Entonces, hay algo... El ser humano se acostumbra a las circunstancias en las que está sometido, digamos, porque es parte, digamos, del aprendizaje para sobrevivir. Pero uno tiene la percepción de que hay una especie de acostumbramiento de normalizar la violencia, y esto no es así. A ver, si no es normal que se anda disparando por la calle. Dice, no, es que ahora la delincuencia es así, porque antes la delincuencia no era así. Y aquí hay una responsabilidad, yo insisto, del Estado, y no quiero hablar del gobierno, estoy hablando del Estado, porque el Estado tiene entre sus funciones garantizar el orden público. El uso exclusivo de las fuerzas está en manos del Estado. O si no, esto del Far West y cada cual va a andar armado para defenderse. Y eso es terrible. Entonces, hay algo que está pasando. Entonces uno dice, vuelvo a los hinchas. ¿Es que los hinchas chilenos son naturalmente así violentos o es porque fueron violentos porque en su momento esto se aplaudió? Estas manifestaciones. Y porque ya hubo connivencia de algunas autoridades del fútbol. ¿No pasará esto a nivel nacional lo mismo? Connivencia de algunas autoridades, tolerancia, o miedo. Mejor dicho, o mirar para el lado para no meterse en el lío, lavarse las manos. En el fondo, no enfrentar las responsabilidades del cargo. Si ahí quiero llegar yo. Aquí hay personas que llegan a determinados cargos públicos por votación popular, por designación, concurso, etcétera, etcétera, y eso significa grandes beneficios. Algunos casas fiscales, sueldos altos, garantía de que después quedan, iba a decir apitutados, pero no, digamos, conectados para seguir obteniendo buenos puestos. O quedan con un tremendo currículum, por lo que les tocó, y por eso también el mundo privado los acoge rápidamente. Los acoge, les permite hacer clases, etc. Bueno, para no poner a todos en el mismo saco. No, si aquí hay muchísimos matices, esto no es blanco y negro, claro. Está lleno de personajes, y algunos incluso que arriesgan muchas cosas, patrimonio, seguridad personal, etcétera, etcétera. Sí, aquí no es meter a todos en un mismo saco, pero sí hay que decir que hay responsabilidades que las autoridades tienen que asumir. Entonces, cuando hoy día tú escuchas que puede ser muy injusto, que un gobierno está siendo evaluado por algunos de una manera muy dura, sin cumplir todavía los 2 meses, y dicen, no, pero es que todas las autoridades, todos los gobiernos llegan a prometer. Claro, y uno puede decir, mira, en realidad parece que hay una especie de vara con las cuales todos podrían ser medidos y que calzan todos más o menos, ¿no? Se acaba la delincuencia, se acaba la puerta giratoria. Estoy hablando solo de delincuencia por ahora. Sí, lo que pasa es que la receta que hemos tenido en los últimos 16 años de Piñera-Bachelet o Bachelet-Piñera, evidentemente es una receta fracasada desde el punto de vista de los números, porque es que cada uno
Tanto Bachelet como a Piñera, como Piñera a Bachelet, como Bachelet a Piñera, le entregaron, se quedaban con que, mira, ¿sabes qué? Porque eso fue lo último que escuchamos. Han bajado las denuncias, pero todos sabemos que hay personas que le roban el celular y nadie va a la comisaría a denunciar. Porque, a ver, si la misma policía te dice que no denuncia porque no va a pasar nada. Entonces, con problemas graves en el Ministerio Público, como lo que veíamos en esta audiencia. Se desalienta la denuncia porque no tiene efecto. Pero además también porque el fenómeno es... A ver, la respuesta no tiene que ser solo policial, hay una respuesta social, de identificar, por ejemplo, se habla de los menores desertores de la escuela, ¿no es cierto? Donde ahí hay una especie de almácigo de futuros niños, porque son niños, que pueden ser reclutados por el narcotráfico en las poblaciones donde viven. Mira, bueno, habrá que trabajar con ellos, ¿no? Sí. Habrá que y digo, cuando digo intervenir los hogares, es prestar asistencia con gente capaz, asistentes sociales, para que esos niños vayan a la escuela y no salgan de esa mínima órbita de sociabilidad que los empuja, digamos, a ser captados por el narco, por ejemplo. En biobiotv.cl usted puede encontrar una entrevista que le hicimos la semana pasada al ex secretario ejecutivo de la reforma de Carabineros, que dijo: nos estamos convirtiendo en un narcopaís. ¿Qué es lo que dice el abogado Ronald Vondervet? Dice justamente lo que tú estás mencionando, Aníbal, ¿no? La necesidad de que todo esto sea integrado. La seguridad no se puede ver, dice él en la entrevista, solo con que Carabineros... Exacto, tiene que haber un sistema, y por eso él dice que el Ministerio de Seguridad solo va a rogar, finalmente va a ser el gasto de un ministro y su equipo, pero que todo tiene que ser un ministro de Seguridad que formule una sinergia en el sistema, que el sistema funcione. Incluso, es más, decía, al tener un número único, y es bien interesante, incluso con el número único se puede tener una estadística de cuántas personas, por ejemplo, infarto al corazón porque necesitan ambulancia en tales sectores. En ese lugar entonces hay que llamar a desarrollo social a través de la Seremía, con el municipio, trabajo, no sé, será de Elige Vivir Sano, alguna cosa, pero el municipio local, la escuela local, coordinar la macropolítica a lo micro. Y eso es lo que nos falta, porque nada conversa lo que pasa es que ha habido una especie de maniqueísmo. O sea, uno podría decir el maniqueísmo, y esto, insisto, puede sonar injusto, pero para simplificar, la derecha y cuando digo la derecha, hablo de un amplio sector, digamos, que desvirtúa o subestima lo que puede ser la intervención social para combatir este fenómeno, y la izquierda considera que la acción policial siempre es represiva y por lo tanto que prácticamente no debiera existir. Y, bueno, no es ni lo uno ni lo otro, sino que las dos cosas son necesarias. O sea, un gobierno, por muy de izquierda que sea, no puede prescindir de la acción policial, de la inteligencia, de los agentes, incluso de los agentes encubiertos. Son herramientas hoy día imprescindibles para combatir el fenómeno del crimen organizado. Y un gobierno de derecha no puede prescindir de la acción social. Y llegar al narco. De la intervención, digamos, del Estado para quitar a esos futuros o potenciales delincuentes de ámbitos, digamos, donde eso es probable, digamos, por las condiciones en que se vive. Y solo para terminar, el sábado se confirmó, lo informábamos en la radio, cambio en la dirección de Gendarmería, salió Cristian Alvear, y yo solo quiero decir del director, más allá de lo bueno o malo que podría tener toda gestión, tiene siempre cosas que se les pueden criticar y acierto, pero quien estuvo hasta el viernes como director de Gendarmería del 2018 hasta este año 2022 deja un legado que es clave probablemente para quienes saben de seguridad, que Gendarmería de una vez por todas debe ser integrado en todo tipo de análisis criminal, de trabajo preventivo, de trabajo de seguridad, y probablemente, ¿por qué no?, la institución reformulada a su máxima expresión, porque si no las cárceles en Chile se van a transformar en unas verdaderas, como lo están siendo, universidades del delito. Sí, pero no universidades, centros operativos del delito. Centros operativos, que es lo que ha dicho Cristian Alvear. Porque desde ahí se digita. Ahora, y también hay que asumir que hay, bueno, y esto es transversal, no tiene que ver con ni siquiera nivel socioeconómico, que aquí hay gente que no tiene remedio. ¿Qué pasó con psicópata del tambor? El psicópata del tambor. Hay gente que no tiene remedio, son psicópatas, tienen pulsiones, lo que tú sea, o que creen que, verdad, el camino fácil de la delincuencia es lo que ellos optan, porque no quieren
digamos, su esfuerzo está, digamos... Claro, por eso es que decía Alvear que los rematados, por ejemplo, de un lanzazo, de un robo en una hormiga en un supermercado, no pueden estar conviviendo con. Los capos del narco no pueden estar conviviendo con. O sea, bueno, y la lista. Lo que se ha planteado muchas veces, digamos, es regímenes carcelarios distintos. Un primerizo que cometió un error no puede estar, digamos, sometido al mismo régimen carcelario que efectivamente un homicida o un sicario. No puede estar. El sicario tendrá una pena de cárcel quizás no tan larga, pero mucho más dura, con menos beneficios, que una persona un joven que recién ha cometido su primer delito y que no es de sangre, etcétera, etcétera. ¿Les gusta la política comparada en Chile? Alvear siempre, el exdirector ahora de Gendarmería, comparaba con algunos modelos europeos, por ejemplo, o oceánicos, donde nada de visitas conyugales ni nada de eso. No. Puede ver en 8 años solo su familia una vez a la semana y a través de un vidrio. Estamos hablando de las personas, digamos, de los rematados jefes de organizaciones criminales. De organizaciones criminales importantes. Tal vez, claro, va a salir alguien por materia de derechos humanos, pero bueno, en países mucho más desarrollados que nosotros, esto ha funcionado, pero lo más importante, esa persona, cuando sale de la cárcel, se reintegra socialmente, entendiendo... O piensa 2 veces, lo que sabe que las condiciones carcelarias van a ser muy duras. Ese es uno de los legados. Información plural, opinión independiente.